Bienvenidos a este seminario IL. Hoy tenemos como invitado a John Pantoja. John es ingeniero electrónico e investigador con maestría en ingeniería electrónica y de computadores de la Universidad de los Andes, doctorado en ingeniería de la Universidad de los Andes. Cuenta con amplia experiencia en docencia, investigación y desarrollo de sistemas de radiofrecuencia y ensayos de compatibilidad electromagnética, especialista en análisis de compatibilidad electromagnética de dispositivos con características aleatorias, electromagnetismo computacional y pruebas de interferencia electromagnética intencional. Eh, John Pantoja actualmente trabaja en el Instituto de Innovación y Tecnología en Emiratos Árabes. Entonces le damos la bienvenida a John. Bienvenido acá a la universidad, a tu alma mater. Profesor Néstor, no sé si quieras iniciar. Bueno, buenas noches para todos y pues agradecerle su participación en este evento y agradecerle a John pues por amablemente cedernos pues casi un día, porque transportarse en Bogotá es muy complicado, un día de sus vacaciones acá en Colombia para venir acá a la universidad, digamos, a compartirnos su experiencia. Entonces nosotros sabemos el esfuerzo que tú haces y lo valoramos y lo apreciamos mucho. Entonces espero que pues toda la audiencia pueda apreciar, digamos, no solamente la amabilidad de John, sino pues lo que él nos va a compartir, porque es un profesional, digamos, pues con una experiencia internacional muy importante y pues para nosotros como profesores de Unidades, pues es un orgullo que uno de nuestros egresados esté hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profe. Entonces ahora sí vamos a dar inicio con John. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien allá. Y acá, sí me escuchan bien. Listo. Entonces, bueno, esta charla es sobre sensores de microondas para inspección de subsuelos, básicamente. Y pues coloqué aquí varios logos porque aquí traté de recopilar en esta presentación varias investigaciones y proyectos que se han realizado alrededor del tema y han participado diferentes instituciones. Entonces yo, como mencionaba Andrea, trabajo en el Technology Innovation Institute, es un instituto que se creó hace 2 años en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Y tiene varios centros, están enfocados a investigar diferentes áreas pues de la tecnología y desarrollar productos. Eso es como el enfoque, investigación y desarrollo. Y yo estoy particularmente en el Direct Energy Research Center, que estudia energía dirigida de diferentes naturalezas. Entonces hay un grupo que trabaja láser, de alta potencia, hay otro grupo que trabaja ondas acústicas, hay otro grupo que trabaja, digamos, los efectos de ondas de diferentes tipos, y el mío que trabajamos ondas electromagnéticas de microondas y radiofrecuencia, diferentes aplicaciones al respecto. Y una de esas aplicaciones es este tema de imágenes de microondas, producir imágenes de microondas o utilizar las microondas para censar diferentes, eh, diferentes objetos. Y en este caso nos interesó mucho, pues nos ha interesado, como ya vamos a ver, el tema de ver qué hay debajo de la superficie. Eso es útil en diferentes aplicaciones. Y digamos, han habido diferentes proyectos en los que estoy involucrado, la Universidad Nacional, incluso la Universidad de los Andes, antes de que yo me involucrara, pero pues aquí solo puse lo que estuve involucrado yo directamente. Y dos universidades alemanas, una que es la Universidad de Ilmenau y otra la de Universidad de Ruhr en Bochum.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco de la agenda. Voy a hacer una introducción sobre la problemática inicial que nos llevó a este tipo de investigaciones. Voy a hablar un poco de caracterización de materiales, pues porque los materiales en microondas tienen sus particularidades y desarrollamos unas técnicas para caracterizar materiales, algunos montajes experimentales y bueno, algunas técnicas de procesamiento de manera general y bueno, y unos resultados y unas conclusiones. Entonces el problema que nos involucró, incluso mi tesis de doctorado que la dirigió el profesor Néstor, estuvo relacionada con el desminado humanitario. Pues es una problemática que se presenta a nivel mundial y Colombia tiene muchos problemas de minas antipersona desde la época que yo estaba haciendo el doctorado, pues yo la acabé en el 2014 y todavía había mucha problemática al respecto. La meta era que en el 2022 Colombia estaba totalmente desminada y todavía no se ha podido cumplir esa meta y siguen, bueno, y siguen las problemáticas. Creo que está corriendo automático porque, bueno. Pero entonces, normalmente el desminado humanitario se realiza con detectores de metales, ese es el estándar. Pero hay diferentes estudios en los que se utilizan radares de penetración de suelo para agilizar la labor y para tratar de ver una imagen de lo que hay en el suelo y facilitar la detección de objetos no metálicos o objetos con bajo contenido de metal, que es la característica que tienen las minas antipersonas aquí en Colombia. Entonces, el radar de penetración de tierra básicamente hace esto, ¿no? Tiene una antena que produce ondas pues, de radio de microondas, atraviesan el suelo, logran penetrar el suelo, por eso se llama Ground Penetrating Radar, y se reflejan en cualquier cambio de medio que se presente en su trayectoria. Entonces aquí cuando hay un cambio de aire a suelo, hay una reflexión. Cuando encuentra algún objeto que no es suelo, hay otra reflexión. Cuando encuentra rocas o algún material que está enterrado, hay otra reflexión. Y lo que se hace con el radar es que, pues, esto es, digamos, lo que llaman el backscatter intensity, o sea, lo que se lee en la antena receptora, que es la que está midiendo todas esas reflexiones. Y uno obtiene una gráfica como esto de intensidad de la onda reflejada con respecto a al tiempo en realidad, pero uno podría relacionarlo con la profundidad. Entonces hay una zona en la que se refleja más y hay una zona en la que se refleja menos, pero uno siempre ve como reflexiones. Y si uno hace un barrido, pues logra ver pues diferentes reflexiones a lo largo de una superficie. ¿Sí? Entonces, este es el típico, digamos, resultado de lo que llaman un B-scan, o sea, un barrido solamente en 2 dimensiones. Y como ven, aquí se alcanza, por ejemplo, a ver alguna diferencia con respecto al resto de la imagen, pero como pueden ver, pues es difícil apreciar o detectar qué había ahí. Entonces, por eso hay un montón de algoritmos que se deben aplicar para lograr identificar objetos. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Este es un tipo de imagen que se llama radargrama. Y pues puede ser en 2D o si uno hace un barrido, digamos, en profundidad, quedaría ya una imagen en 3D. Sigamos. Entonces aquí hay un ejemplo de los objetos o de los objetos, digamos, tipo mina antipersona que se encontraban en Colombia o que se encuentran pues en Colombia en las zonas de desminado humanitario y como pueden ver, digamos, son objetos, son fabricados con objetos muy comunes, pero con muy bajo contenido de metal. Normalmente tienen unos alambres, una batería y el contenido explosivo que no es metálico. Y ya hay un empaque como de plástico normalmente.
Y el problema es que con el detector de metales, estos objetos se confunden con objetos cotidianos, como monedas o latas. Entonces, la tasa o digamos sí, la tasa de falsos positivos de detección es muy alta y eso hace que la tarea se haga más demorada. Entonces, por ejemplo, porque el asunto es que cuando detectan cualquier cosa como una moneda, por ejemplo, entonces ahí le suelta una alarma al detector de metales y el desminador tiene que detenerse y asumir que eso pues le va a explotar enfrente. Entonces hay un protocolo que normalmente pues esa foto la tomamos nosotros en una visita al Meta y el desminador se demoró como más de 30 minutos siguiendo el protocolo para desenterrar una moneda, porque tiene que ir muy lentamente y con unas precauciones debidas. Entonces, el objetivo es, si uno logra tener una imagen y clasificar de alguna manera que eso no es una moneda, sino que es un objeto explosivo, entonces le facilitaría la tarea al desminador. Eso era como el objetivo de este proyecto, que fue desarrollado, este fue desarrollado principalmente en la Universidad Nacional, en una etapa inicial participó la Universidad de los Andes y estas dos universidades alemanas. Y el objetivo era como hacer la medición, encontrar algunas características de los objetos y tratar de discriminar entre objetos explosivos y objetos no explosivos. Sigamos. Bueno, en este proyecto que se denominó Medici, pues se usó un radar de ultra banda ancha. Eso quiere decir que se cubría frecuencias desde alrededor de 700 megahertz hasta 5 gigas, un barrido en ese rango de frecuencias. En este proyecto se utilizó un radar en el dominio del tiempo, o sea, se mandaba una señal pulsada en el dominio del tiempo y se miraba el reflejo del pulso. Se aplicaron técnicas de machine learning para identificación y se hizo pruebas en ambientes cuasi reales. Debido a que este proyecto fue desarrollado principalmente por un estudiante de doctorado que no tenía, digamos, experiencia con explosivos, se utilizaron modelos sin explosivo, pero ya vamos a ver que la firma del modelo se caracteriza el material para que dé la misma firma que de un material explosivo y era un material inerte. Y se realizaron experimentos en suelos de alta humedad. Entonces, todas estas características estaban enfocadas a solucionar el problema en Colombia porque hay varias que normalmente no en otros proyectos de investigación que se hacen alrededor del mundo o que reportaban resultados alrededor del mundo no las tenían en cuenta. Por ejemplo, suelos de alta humedad como en Colombia solo se encuentran, digamos, en zonas tropicales o zonas donde haya bastante vegetación. Y normalmente para facilitar las pruebas en laboratorio uno utiliza arena. Pero pues, como de pronto ustedes se imaginarán, como pasa en el microondas, en el horno, las ondas se absorben en el agua. Entonces este era un reto adicional que tenía este proyecto. En la arena las ondas pasan derecho. Cuando hay humedad es más difícil de que las ondas penetren. El otro tema interesante era que se utilizaron ambientes cuasi reales, o sea, se montó se hizo pruebas en el laboratorio y se montó, ahora vamos a ver el dispositivo en diferentes ambientes que replicaban el ambiente real de operación. ¿No? Sigamos. Entonces, como una de las características importantes era detectar materiales
o objetos con bajo contenido de metal, una investigación que se realizó era saber cuál o tener un modelo del suelo para poder diferenciar suelo de otro material, porque pues el objeto va a estar inmerso en el suelo. Y se realizaron diferentes, digamos, proyectos para lograr caracterizar adecuadamente diferentes tipos de suelo en un rango amplio de frecuencia, que es donde opera el radar. Y como ven, hay una zona, o sea, las propiedades normalmente que uno busca en internet o que le dan en tablas son un valor solamente. Digamos, a 1 giga tiene usted este valor de parte real y parte imaginaria de la permitividad del suelo. Pero como estábamos utilizando un radar de banda ancha, nos interesaba ver todo este comportamiento y como ven, hay una zona en la que varía mucho y se desarrollaron unos modelos con, bueno, que si les interesa pueden consultarlos en este artículo que se publicó hace 2 años. Y se desarrolló o se utilizó esta técnica, es una sonda coaxial en donde se envía el pulso atraviesa esta sonda coaxial y se mira la reflexión y se mira la transmisión y con eso se calcula la permitividad compleja. Y lo mismo, bueno, sí, el siguiente. Lo mismo hizo el estudiante Sergio Gutiérrez, él era estudiante de doctorado en esa época trabajando en este proyecto. Lo mismo él hizo, pero con los explosivos. Porque como les decía, la idea era tener un material que replique un explosivo. Entonces él caracterizó con esa técnica un explosivo y luego sintetizaron un material, no recuerdo de qué está hecho, pero bueno, en el artículo mencionan, creo que son cerámicos o una mezcla que le den el mismo comportamiento en frecuencia. Entonces aquí se ve todos los materiales que él probó y cómo se comparaban con el AMFO, que era pues el material explosivo, y pues aquí se ve que este M5, la mezcla número 5, era la que le daba la curva que él esperaba. ¿Mm? Entonces con esta mezcla él ya podía replicar, digamos, el comportamiento del AMFO sin ningún riesgo. Y se fabricaron a diferentes dispositivos explosivos improvisados similares a las minas que se caracterizaron aquí en Colombia. Y se compararon también entonces las pruebas con materiales típicos que uno podría encontrar enterrados en el sitio. Sigamos. Este es el setup experimental. Aquí se ve un sistema de posicionamiento que puede ser ensamblado en exteriores. Y se ven, bueno, el sistema de posicionamiento es básicamente un posicionador XY con motores y con un controlador que te permite ubicar las antenas en un sitio y te permite hacer un barrido como tú quieras. Y aquí está la parte del radar. Este es el radar que lo proporcionaron las universidades alemanas para la investigación, y acá abajo están las antenas, que eran unas antenas de banda ancha Vivaldi de polarización doble. En total, para este equipo se podían colocar, me parece que 8 antenas para tener lo que llamamos múltiples entradas y múltiples salidas. En este caso se utilizaron solo 2 pares para esta investigación. Y al estudiante se le puso este reto, como que él no sabía qué iba a encontrar, porque él estaba entrenando algoritmos. Se pusieron objetos explosivos, digamos, los modelos de minas antipersona y objetos random distribuidos en una malla. Entonces, en esa malla él tenía que, utilizaron 30 objetos en total. Entonces, con esa cantidad de objetos él tenía que lograr entrenar
su algoritmo de inteligencia artificial y además identificar si era mina o si no era mina. O sea, ese fue el reto que se le dio. Y obviamente este trabajo, como ven, el setup es un poco grande, incluso se inundó en su época porque hubo época de lluvia, y una característica que tuvo esta prueba era que dejaron enterrado, digamos, para que el suelo tenga compactación, dejaron enterrados los objetos varias semanas y luego hicieron la prueba. Y bueno, y se sacaron un montón de datos de allí. Y este fue el proceso, el procedimiento de procesamiento que utilizó Sergio Gutiérrez, el estudiante de doctorado de esa época, pues ahora ya es doctor en ingeniería. Entonces se recolectaban lo que les decía, las reflexiones en una escaneo de 2D. Luego se hacían varios procedimientos. Uno se llama clutter removal, que es tratar de borrar lo que es común en todas las mediciones. Si, digamos, el radar hace un barrido de aquí hasta allá, hay algo que es común, que es la reflexión de la superficie, y si el suelo fuera homogéneo, podría uno remover el suelo, ¿sí? Si el suelo fuera perfectamente homogéneo y solamente tengo una cosa enterrada en la mitad. Entonces, si resto la respuesta promedio a cada medida, voy a lograr resaltar lo que es diferente. Ese es el clutter removal. Luego hay otro que es el GPR imaging. Esta es una técnica simplemente para dar ganancias a lo que está más lejos, pues porque la onda se va atenuando con la profundidad, entonces se le da ganancia a lo que está más lejos y se le quita ganancia a lo que está más cerca de la antena. Y luego, bueno, aquí viene la parte ya interesante, que es transformaciones de tiempo a frecuencia, o sea, él perdió lo que es profundidad y, o sea, la gráfica bonita que vimos al principio se pierde porque ya hace una transformada de tiempo a frecuencia y queda algo que para uno es más difícil de analizar, y ya se mete con procedimientos de machine learning directamente. Entonces es el entrenamiento de las redes neuronales que él utilizó para clasificar y lograr encontrar características que diferencien cada objeto de los 30 que está analizando. ¿Sí? Entonces se llama el feature extraction. Y además teníamos mediciones de doble polarización, o sea, eso ya es un procedimiento de análisis de datos y identificación de características, pues bastante importante. Luego hay otras etapas que son la de discriminación de objetivos, entrenamiento y pruebas del supporting vector machine, y finalmente la evaluación, ¿sí? Que también está clasificando los objetos. Bueno, acá está lo mismo, pero ya en un diagrama, de pronto para que le gustan los diagramas lo entienda más fácil. Todo se arranca con las medidas en crudo, con un escaneo tipo B, o sea, el de 2 dimensiones, un B-scan. Bueno, aquí hay una etapa adicional que es un filtro adaptativo. Esto es simplemente para que la imagen, digamos, es para que la imagen logre visualizarse o para que los datos logren resaltarse mejor de acuerdo a la cantidad de ruido que haya o de acuerdo a la cantidad de reflexión que haya, porque hay objetos muy reflectivos, entonces hay que ajustar las intensidades. Eso se hace con el filtro. Luego viene el background subtraction, que es lo que les comentaba del clutter removal. Bueno, hay otra parte que es time shift and time gating, que es encontrar el tiempo que nos interesa, porque si se fijaron en la imagen inicial, digamos, la reflexión está solamente al inicio, cerca de la superficie, pero el resto del tiempo no nos interesa. Entonces, uno hace una ventana.
Luego, bueno, viene una etapa de normalización y encontrar la posición del objeto. ¿Sigue? Bueno, en gráfica se vería algo así como esto. Aquí están los datos crudos. Si se fijan, hay copolarización en X, o sea, la antena que está, digamos, en este sentido emite y la antena que está en la misma polarización recibe, o sea, casi que no vemos nada en esta gráfica, pero si cambiamos la polarización, la reflexión del suelo no es tan importante, sino que la reflexión de lo que está enterrado ya se logra visualizar. Ay, no sé por qué está disparando. Bueno, y luego está el tema del filtrado y normalización y el background removal. Si se ven aquí ya no se ve la reflexión del suelo, sino que ya se ve lo que está. Son los mismos datos, solo que escalados y quitándole el promedio de la medición. Y acá también se ve algo. Y luego, bueno, aquí se identifican algunos objetos que es el clutter y el explosivo. Pero luego esto es lo que se metería a la etapa de cambio de dominio con la transformada de tiempo-frecuencia. Bueno, acá un poco del tema del machine learning, de cómo él repartió los datos. Hay un grupo de entrenamiento y hay un grupo de prueba. Entonces, el de prueba se lo deja, digamos, guardado y con el de entrenamiento se trabaja solamente. Y se empiezan a hacer clasificaciones con los diferentes métricas bueno, se empiezan a clasificar los objetos dependiendo de los features, de las características que se identificaron. Entonces aquí se hace una evaluación de esas métricas y si no se aprueba, se vuelve y se empieza a retomar el ciclo. Entonces esta fue como la distribución que hizo, 14 de prueba más 14 de entrenamiento y en cada ciclo hacía un test, uno más un test. Hay diferentes técnicas para hacerlo, él lo hizo de esta manera. Bueno, acá está el resumen y el resumen de los resultados también. Entonces, nuevamente, se hace la medición de los datos polarimétricos del GPR, se los procesa, se sacan los features, o sea, las características que identifican a cada objeto, el procedimiento de discriminación y los ciclos que decíamos, la decisión, y luego la evaluación. Entonces hay unos clasificadores, o sea, esta máquina resulta en muchos clasificadores y de ahí identifica el mejor clasificador que dio estos resultados. Entonces, la exactitud, que es algo que nos interesa en este tipo de detectores, es del 87%. O sea, él puede decir que una mina estaba bien clasificada con un 87% de probabilidad, que es relativamente alto comparado con el detector de metales, porque pues en ese momento en el detector de metales es mucho más bajo. E incluso puede ser, bueno, es mucho más bajo, sí, mucho más bajo. Bueno, entonces aquí un poco de las conclusiones. Esta es una de las imágenes, ¿no?, que se producen con un radar. Pero como les decía, después de esto venía el tema de procesamiento de máquina, básicamente, la clasificación que hace el Machine Learning. Entonces, después de esto, uno ya no ve imágenes. Y entonces, ese es un approach como que, bueno, no me interesa qué imagen, qué tan precisa es una imagen que estoy sacando, sino se la doy a una máquina y que la máquina simplemente se encargue de clasificar. Y ese fue el approach que se hizo aquí.
Entonces hay otro que es tratar de mejorar la imagen. Hay otra forma de análisis que es tratar de mejorar la imagen. Este es el mismo radar. El mismo radar, pero entonces aquí estábamos interesados en ver cómo, digamos, cómo son esas reflexiones a través, cuando pasan a través de diferentes materiales y a ver si podíamos mejorar la imagen como tal. Hay una técnica que se llama Matrix Pencil Reconstruction, en la que uno puede, a partir de unos, de una, básicamente es una transformada de la señal inicial, uno puede replicarla con una cantidad de polos limitada. Le llamamos polos a la cantidad de, a ver cómo les explico. Entonces la señal inicial es esta azul y uno puede reconstruir esta señal o representar esta señal con diferentes transformadas, ¿no? Con transformada de Fourier o con transformada de Laplace. En este caso, la idea es reconstruir esta señal azul con una suma de exponenciales decrecientes. En teoría, cualquier señal se puede reconstruir de esa manera y entonces en este método uno trata de reconstruir con una cantidad de exponenciales decrecientes limitada. Entre más exponenciales le meta, pues mayor precisión o mayor ajuste va a tener la señal. Entre menos, pues menos información, pero si se fijan, acá hay unos datos que realmente no interesaban porque están muy lejos del área de interés. Entonces, uno puede ir agregando polos, o sea, agregando exponenciales o quitándole para lograr diferentes tipos de precisión. Entonces, en este caso, interesaba esta área y con esto, digamos que se representaba bien la señal, por ejemplo. Y luego, digamos, la técnica inicial consistía en que si yo puedo representar, bueno, aquí estamos comparando ya los resultados, si yo puedo representar con unas exponenciales lo que se me refleja del suelo y lo que se me refleja de la antena y lo que se me está reflejando común en todo el suelo, luego yo puedo identificar cuáles son los polos que no me interesan en mi imagen. ¿Sí? O sea, si yo puedo representar los polos del suelo, en mi imagen los puedo eliminar simplemente. Y solo me van a quedar los polos que son diferentes a los del suelo. Entonces, esta es la técnica que habíamos visto antes, que se llama background removal, que es tomar el promedio de lo que se midió y restar en cada frame, restar uno a uno en cada frame y uno resalta lo que está enterrado como esto. Esta otra técnica es un poco diferente y lo que se hace es no restar la señal como tal, sino restar o eliminar los polos de las exponenciales decrecientes que no me interesan. Entonces, como ven, es diferente, se alcanza a ver la reflexión del suelo aquí y se alcanza a ver la reflexión que nos interesaba, que era, bueno, en este caso tenemos el suelo está por acá abajo, esta frontera de arriba es la frontera entre el aire y el bloque de cemento que vimos en la foto anterior, y luego debajo había una placa de metal y se la puede ver claramente. Y luego pues no se ve nada porque lo eliminamos, digamos, con el procedimiento. Acá, si ven aquí arriba, sí, ahí se alcanza a ver la primera reflexión del bloque de cemento. Luego se ve estas hipérbolas que salen de la señal del GPR, pero no se ve muy definida. Entonces, bueno, esto es todavía una técnica que está en investigación, la estamos trabajando todavía, pero pues en teoría es prometedora y estamos ahí trabajando en eso. Otra técnica que mejora también la imagen es utilizar más antenas, ¿sí? Utilizar un arreglo de antenas. Entonces, esta es la que estamos probando ahora en el instituto. En este caso tenemos 6 antenas separadas
pues una distancia que se caracterizó. Y pues en este artículo, un experto en el tema que se llama profesor Sato de Japón, aquí analiza cómo va mejorando la imagen a medida que se incluye la información de las otras antenas. Entonces aquí vemos cuando hay solamente una antena, cuando se hace un procedimiento de, bueno, un procesamiento de señal, y luego cuando se va corrigiendo a medida que se agregan más antenas. Entonces esta es la investigación que estamos desarrollando actualmente, y finalmente aquí están aplicando dos técnicas. Una que se llama, bueno, una es la adicionar más antenas para mayor información, y lo que hace uno es pues tener información del mismo punto pero con diferentes ángulos, ¿sí? Entonces por eso le llaman, aquí es simplemente combinar múltiples antenas, y aquí es combinar las antenas pero corrigiendo el offset de las señales o el desfase de las señales, pues porque tenemos diferentes tiempos de viaje de las ondas. Bueno, y llegamos a algunas imágenes de lo que hicimos allá en Emiratos Árabes. Bueno, este fue un setup que le llamaron allá proyecto Natir, pronunciaban pues en árabe. Y pues básicamente tratamos de replicar el setup que teníamos aquí para aplicarlo a problemáticas de allá, y como ven el suelo pues era arena. Se simplificó un poco la estructura, se hizo un poco más ágil el tema del posicionador, y en este caso se está utilizando un VNA portátil, pues el mismo que tienen aquí en el laboratorio. Creo que todavía lo tienen. Sí. Es simplemente para pruebas y para calibración de los algoritmos nuevamente. Entonces aquí es lo mismo, pero ya con resultados de allá. Aquí está el radar grama monostático. Luego cuando se aplica el background removal y se escala los colores, entonces se ve la reflexión de algunos objetos, pero no muy bien. Y luego acá hay acá abajo, se ve la reflexión del cambio de la arena, porque en ese punto donde estábamos había diferentes tipos de arena, una más compacta y otra más, pues menos compacta, y se logra ver ese cambio. Y luego hay otro procedimiento de detección ya donde se identifican algunos objetos. Bueno, y lo mismo, si como teníamos dos antenas, entonces tenemos 4 resultados. Lo que llamamos 2 en copolarización, o sea, las mismas antenas con la misma polarización, y 2 antenas en cross polarización. Bueno, y algo que estamos también investigando o tratando de investigar, como les decía, es ver cómo se comportan los polos en el radar grama. Si uno tiene este radar grama, que es el radar grama de los datos crudos, cómo son esos polos y cómo son porque los polos al final son frecuencias de resonancia que están apareciendo en el pulso que se está leyendo. Entonces, si se fijan, pues son algunos que son frecuencias muy estables, como estas, y hay otras que son frecuencias muy variables. Pero entonces, cuando hay algún objeto que es en esta área, alrededor del frame 100 y 120, la variabilidad de estos polos se incrementa bastante. Entonces, súper interesante este fenómeno. Y bueno, esas eran las frecuencias de resonancia naturales, y este es el factor de atenuación de las exponenciales de las que les hablaba. Acá es un poco más complicado, pero lo mismo, ¿no? Si ven como la imagen global, se ve que acá hay una mayor variación de esos polos. Entonces estamos tratando de ver cómo se logra
relacionar esto con identificación de objetos o con la mejora de los radargrams. Si quieres, dale play, es un video. Goes underground, hits an object, and gets reflected back. Si no me entendieron, We create a device that can look into the ground and see if there is a landmine hidden. And we can train it to intelligently understand the differences between several things that you will find there. This machine is smart because it knows how a bomb looks like and how a rock looks like. So using AI, it can tell you where the landmines are exactly. And the best part is, it works by itself. It doesn't need a human on the ground. You just need to look at the computer screen to find the landmine. This is one of many inventions coming out of Abu Dhabi. They invited the best scientists in the world to invent technology that saves lives. We have been working on this for more than 10 years with a collaboration with many institutions around the world. Right now we're building this GPR in TII, which is a very cool place where you can work in very hot topics with very less bureaucracy. un laboratorio dedicado a drones. Ahí estábamos. Como no teníamos laboratorio todavía en esa época, nos prestaron y nos colaboraron los compañeros de, bueno, no drones como tal, sino Autonomous Robotics. Bueno, y este es otro proyecto del que les voy a hablar rápidamente en unos 2 minutos, que es otro tipo de sistema que permite hacer imágenes, pero en este caso ya no hacemos imagen en 2D, digamos, penetración de la onda contra movimiento, sino hacemos imagen superficial como tipo mapa. Y tiene, pues es un sistema diferente de imagen de microondas que emite ondas o sea, es el mismo concepto, pero a nivel superficial y con una penetración de alrededor de 1 metro para algunos rangos de frecuencias. Este sistema tiene 3 rangos de frecuencias, uno en banda L, en banda C y en banda P. Entonces en la banda de más baja, que es la L, que son estas antenas grandes, logra penetrar el suelo alrededor de 1 metro, es lo que hemos encontrado en arena, que es el caso, como les decía, sencillo. Y pues está a bordo de un dron, que facilita mucho la operación. Obviamente esto tiene pues otras aplicaciones, pues muchas aplicaciones, pero aquí les voy a explicar el concepto de cómo funciona. Es un radar interferométrico y la técnica que usa es Synthetic Aperture Radar. Ya vamos a hablar de eso en un minuto, pero entonces, digamos, este es lo que mide el dron. Va volando de un punto A a un punto B y las antenas están no enfocadas hacia abajo, no dirigidas hacia abajo, sino en diagonal. Entonces esto es lo que está iluminando, ¿sí? Hacia un lado. Tenemos unos objetos que ayudan a mejorar las imágenes, que son unos puntos de prueba que le llamamos corner reflectors, y básicamente son reflectores que reflejan en un punto específico y se ilumina y se mira el eco. Entonces estas son el tipo de señales que se envían, tipo chirp, no son pulsos modulados, y el procedimiento es este. Entonces se toma el raw data, aquí el rango es en esta dirección y el azimut es en la dirección del barrido. Este raw data se lo cross correlaciona con la señal que se envió. Entonces ese producto genera una imagen que se llama una imagen de range compressed data. Entonces todavía no se ve nada porque hace falta otro paso. Si ven, aquí se alcanzan a ver lo que llamamos algunas señales que son típicas de este tipo de sistemas. Las vimos en el GPR también, que son como unas hipérbolas, que son las reflexiones que estamos midiendo a lo largo del camino. Y luego se hace una convolución que básicamente
mejora la imagen dependiendo si estamos en el near range o en el far range, y nuevamente se convoluciona la imagen con el pulso que se envió con diferentes ah, tiempos, ¿sí? Porque cuando está en el rango lejano, ¿sí? Cuando estamos en el rango lejano, que es cuando estamos más lejos del dron o del receptor, toma más tiempo y tiene diferente el delay y la señal que se envió a cuando estamos más cerca, ¿sí? Entonces este procedimiento milagrosamente saca una imagen que ya es reconocible para el ojo humano. Bueno, la otra característica es que este es un Synthetic Aperture Radar. Entonces lo que se hace es que se hace un barrido con el dron, o puede ser un satélite, o puede ser un avión, ¿sí? Y se tiene una antena que va iluminando, digamos, el objetivo. Pero entonces esa antena tiene solamente un ángulo de apertura que está dado por esta ecuación, lambda sobre d, o sea, y d es la dimensión física de la antena. Cuando se hace este barrido, el ángulo de apertura se hace mucho más pequeño porque ahora se divide lambda entre 2ls, entre ILSA es la longitud del barrido. Y básicamente aquí en el dibujo se ve que lo que se hace es combinar esas ondas y se logra mayor resolución. Bueno, hay otras características que se ven aquí en la imagen, y es que si el suelo no es homogéneo, digamos, si tiene un cambio de altitud, pues hay que tener en cuenta eso en el procesamiento porque los retrasos son diferentes. Y si el vuelo tampoco es homogéneo, hay que tener en cuenta eso. Y aquí se ve el procedimiento de preparación bueno, definición de parámetros, preparación de la grilla, del el nivel del terreno que se está teniendo. Esto, afortunadamente, pues de la información satelital se lo puede obtener con buena resolución actualmente. Posicionamiento de las antenas durante el barrido, estimación de los parámetros, una corrección por efecto Doppler porque las antenas se están moviendo, y separación de las antenas, cálculo de la separación de las antenas, compensación de fase, y luego suma de todas las antenas. Es un procedimiento un poco más complejo del que estábamos viendo. Y también la preparación del dispositivo y del vuelo, pues requiere una preparación adicional. Pero este proyecto es con una empresa brasileña que se dedican a agricultura de precisión. Pero esto tiene muchas otras aplicaciones, y estamos nosotros interesados en el tema de inspección por debajo de la superficie. Nuevamente las operaciones. El primer vuelo que hicimos en Abu Dhabi fue en noviembre del año pasado. Se puede volar por 20 minutos y sacar imágenes. Y se requiere una estación base en donde se hace el postprocesamiento. Se recibe un montón de datos y luego se los procesa. Y se obtienen imágenes de este tipo. Entonces estas no fueron tomadas por nosotros porque en Abu Dhabi no hay tanto vegetación como se ve en esta figura. Es más desértico. Pero entonces se logra, este es el típico, las imágenes típicas que se logran, se ven, pues, como ven, cada puntico que brilla es un árbol. Y esto tiene aplicaciones impresionantes en tema de agricultura de precisión. Se pueden ver profundidades también con un poco de más de procesamiento, y se puede hacer análisis de suelos también. Bueno, entonces eso era todo que tenía preparado para hoy, y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya te paso el micrófono para que escuchen todos. Sí, porque estamos conectados. Bueno, está bien.
¿cómo? Repite. Mm, ya. Sí, bueno, eso. Bueno, una forma es tratar de utilizar diferentes bandas de frecuencia, que es lo que se está usando con este radar. Entonces, son pruebas experimentales que se tienen que hacer. Eh, pero bueno, hasta ahora, como estamos, o sea, recién empezando el proyecto allá en Emiratos, pues el terreno natural allá es arena y digamos que no ha habido esa necesidad. Allá hay, digamos, algunas, a pesar de que es bastante, pues todo es arena, hay algunos arbustos que, que guardan un poco de humedad, pero no es suficiente como para que no logre penetrar la onda. Pues la principal técnica es bajar la frecuencia, ¿sí? Lo más bajo posible penetra más fácil. Pero bueno, hay otras cosas que, no, que se han hecho para mejorar las medidas y para dar más información, por ejemplo, con láseres o con otros tipos de, sí, de elementos. Lo que está, el tema de utilizar varias antenas puede mejorar y con diferentes polarizaciones. Sí, había una técnica y era aplicar energía, o sea, una energía de alta potencia de microondas que caliente el área y luego medir, ¿sí? Porque cuando calienta el área y el agua, pues digamos que cambia las propiedades superficiales al menos. Esa es una técnica que estaban explorando y al menos en investigación estaba dando resultados, pero pues en temas prácticos es un poco difícil de implementar, pero podría ser. ¿Sí? Sí. Eh, ¿La repito la pregunta? Sí. ¿Cómo la resumo más? ¿Sí me puedes explicar cuál era la caja de bocadillo? No, pues la mina de tipo caja de bocadillo es literalmente una caja de bocadillo con un sistema de pull, o sea, se jala y explota. Y pues mi pregunta vendría a ser, en este caso que uno tiene minas, digámoslo así, que cambian mucho el material, ¿uno cómo lleva este proceso de identificación en lo que sería el machine learning? Sí, esa es una buena pregunta, muy buena, porque uno de los problemas, digamos, de esta investigación que les contaba es que el dataset era muy reducido. Eran solo 30 muestras y para Machine Learning se necesitan cientos de muestras realmente. Entonces, una forma que han estudiado, pues he visto artículos al respecto, es utilizar simulaciones. Entonces, con simulaciones tú puedes poner miles de modelos, o bueno, cientos de modelos en el computador y replicar, transformar características sin problema. A nivel experimental, como vieron, es un poco más complicado y las pruebas, esas pruebas que se desarrollaron duraron 3 meses o algo así, ¿sí? Solo con 30 muestras. Si hubiera sido más, pues tenía que ser una campaña más grande. Algo que había, pues, que podría funcionar es como desarrollar un prototipo que pueda ser replicado en varias partes y es algo que hemos estado discutiendo con algunos colegas de la del Valle y algunos colegas de aquí también de Bogotá, y es tener un dispositivo que sea un poco fácil de replicar, de construir, y así, digamos, varios investigadores en diferentes partes puedan hacer sus pruebas y se haga una base de datos muy amplia con diferentes suelos, con diferentes minas, con diferentes materiales y al menos tener la caracterización de eso, digamos, la firma electromagnética de eso.
es algo pues hay mucha gente interesada, pero pues en desarrollo todavía. Y a nivel, digamos, a nivel de Machine Learning, la única forma es tener varias configuraciones y varias mediciones del objeto para poder clasificarlo bien. Si no, pues va a fallar siempre que le pongas algo que no conoce. O ir aprendiendo, pero pues aquí el aprendizaje no se puede hacer porque es muy riesgoso. Ujú. ¿Alguna? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? En las primeras pruebas que había que no era todavía con drones, se veía que estaban barriendo un área como de 1 metro por medio metro. No sé si esa área sea la misma que salió al final en el video que tienes en Abu Dhabi. Sí, por ahí. Y entonces la pregunta es si se hace tanto énfasis en que nadie tiene que estar allá para hacer el barrido de la medición. ¿Quién traslada esa estructura de 1 metro por medio metro, sabiendo que de a 1 metro por medio metro, pues no vas a cubrir un área completa que esté minada? Entonces, eso tendría alguna forma a distancia de irlo instalando e irlo corriendo a medio metro, o lo que se proyecta es que se pueda hacer una estructura montable y desmontable con mínimo riesgo para la persona que lo pone, que pueda cubrir más metros. O sea, ¿cuál de las dos es la que se proyecta? Ya, sí, no. En realidad el posicionador del que hablamos, el primero es si es de 1 metro por medio metro el barrido, el segundo puede ser un barrido más amplio, creo que es de 2 metros por 1,5 metros, es más amplio. Pero todos esos eran, digamos, setup experimental para investigación y desarrollo de los algoritmos. Lo que se necesitaba era que se sepa exactamente dónde está la antena y digamos, no tener errores en la posición de las antenas para que el algoritmo, digamos, no tenga ese offset. Obviamente, para operación, por ejemplo, el profesor Sato del que les hablé, de Japón, él tiene un dispositivo que es manual, similar a un detector de metales manual, pero que tiene pues sus antenas ahí incorporadas. Esa es una forma, o sea, básicamente intercambiar el detector de metales cuando haya una alerta por esto y que logre ver una imagen. O hay otras opciones que han dado buenos resultados y es involucrar ambos, ¿no? Detector de metales y GPR en el mismo sistema. Para el tema de 6 antenas o más, lo que se usan es robots. Entonces uno tiene un robot que tiene diferentes, puedes colocarle diferentes objetos encima y lo controlas a distancia. Y lo que estamos trabajando ahora, el grupo como tal, bueno, es que la ventaja es que TII, como les decía, tiene muchos centros y tenemos el apoyo de los de robótica y ellos tienen pues un montón de plataformas, le llaman ellos. Entonces, la plataforma para nosotros no es nuestro problema, es el de ellos, pero en temas de operación sí, nos han ofrecido robots, drones, pero drones, por ejemplo, aquí en Colombia tampoco funciona porque hay mucha vegetación. El sitio, bueno, el que le mostré no tenía nada de árboles porque los habían quitado ya. El desminador tiene que tumbar árboles, digamos, arbustos. Realmente tiene que limpiar el área. Entonces, un dron no funciona para estas aplicaciones. Para el desierto, por ejemplo, sí podría funcionar. Depende de la aplicación final realmente. Yo tengo una pregunta es en relación, digamos, con el funcionamiento de estos radares cuando uno tiene en cuenta la cobertura vegetal, porque es que el retiro de la cobertura vegetal en prácticas de desminado, pues toma, la estadística que daba alguna de estas agencias aquí en Colombia era que tomaba como el 70% del tiempo del proceso. Digamos, retirar la cobertura vegetal y pues, y aquí en Colombia pues es particularmente espesa, ¿no? Entonces no sé si hay alguna prueba, digamos, con cobertura vegetal. Sí, no, hasta ahora realmente no hemos hecho pruebas con cobertura vegetal. La única que se ha hecho es con
con el sistema de SAR, de Synthetic Aperture Radar. Y realmente sí, cualquier vegetal que haya se ve como un punto brillante en la reflexión, como vimos con los árboles. Entonces, pues habría que hacer más pruebas y ver de pronto si hay algún rango de frecuencias, tal vez, o alguna configuración de la polarización de las antenas que no sea tan afectada por la cobertura vegetal, ¿es cierto? Sí, esa es una... Y depende del tipo de cobertura, porque lo que veíamos era que arbustos, digamos, de este tamaño para arriba, sí se veían claramente en el SAR. Más pequeños se lograba, digamos, atravesar la onda. O no se detectaba. Entonces, sí hay que hacer pruebas más a ese respecto. Pero en mi opinión, para mí, en Colombia, la opción es seguir con el procedimiento de remoción de cobertura y luego seguir con el detector de metales o GPR. GPR lo que haría en ese caso es simplemente agilizar el procedimiento cuando detectan una alarma. Pues si ya está removida la capa vegetal, se podría automatizar con algún tipo de plataforma automática tal vez. Sí. Pero bueno, es interesante de pronto hacer pruebas en ese aspecto. Podría dar un paso adicional, ¿no? Y evitar la remoción de la capa vegetal. Aquí. Mi pregunta es, según lo que entendí, se toman los datos y luego se hace un postprocesamiento para mirarse. ¿Se han hecho algunos intentos de hacer ese procesamiento directamente cuando se están tomando los datos? Pues me acuerdo mucho la pregunta que hizo el profe de si la plataforma se tiene que mover en el mismo caso, si se van tomando los datos y se va haciendo el procesamiento. ¿Se ha hecho algún intento así de ese tipo? Bueno, el asunto es que son muchos datos. En el GPR no son tantos, pero en el sistema SAR sí son demasiados datos y se llenan unas memorias de 2 gigas para sacar unas imágenes solamente, por ejemplo. Entonces el procesamiento en sitio, o sea, creo que sería interesante investigarlo, pero por ahora creo que no sería suficiente. Y aparte, por ejemplo, el procesamiento de las imágenes, como tal, las imágenes SAR que vimos, la última que procesamos duró como 6 horas en el computador procesando. Para GPR es más liviano el procesamiento y me parece que sí se podría hacer, pero bueno, dependiendo de la aplicación debe ir al usuario, ¿no? Entonces, o a algún sistema. Entonces, en ese caso es más fácil simplemente transmitir los datos al sistema de visualización, que normalmente es más robusto, y hacerlo ahí. Pero sí, en el video que vieron, había se llama un centro de control en donde estaba un poco de equipos. Eso sí se puede reducir mucho realmente. Y el de SAR, el de GPR, de visualización se puede hacer a bordo, digamos, de la plataforma o del dispositivo. El de identificación y de detección me parece que requiere más cómputo y lo que se puede hacer es simplemente transmitir y ir procesando en paralelo. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho y quería acabar como mostrándoles la página web de TII de pronto para que si les interesa le echen una ojeada. Y bueno, y vamos a tener un evento que es este Global EM, que es una conferencia de electromagnetismo aplicado. Básicamente va a ser en Abu Dhabi en noviembre. La está organizando pues, un colega de allá de TII y se puede
bueno, se requiere enviar un abstract extendido, que es de una página. Y allá pues van a haber varias conferencias, estas son las temáticas, antenas. Hay un área grande de TIA que se dedica a este tema de compatibilidad y de EMI, que es interferencia electromagnética intencional, efectos biológicos, aplicaciones médicas, bueno. Y aparte pues pueden visitar Abu Dhabi y Dubái, que es bastante turístico. Pero les quería era mostrar la página web, que es esta. Y pues para que veamos rápidamente los centros que hay, son estos, bueno, no se ve mucho. Eso. Exacto, hay un centro de materiales avanzados, hay un centro de robótica, otro centro de criptografía, de digital science, el de direct energy, que es en el que estoy yo, secure systems y quantum, y están abriendo otros 2 centros de cero sobre sistemas de propulsión y otro de telecomunicaciones también. Entonces, y normalmente están contratando mucha gente y han ido varios colombianos, pues, por si les llama la atención alguna de estas áreas. Estudiantes todavía no hay como intercambio de estudiantes, pero yo creo que a futuro, cuando ya se establezca un poco mejor el centro y el instituto, seguramente va a haber. Hay algunos practicantes solo locales, pero extranjeros todavía no. Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, John Jairo, y pues desearte pues que termines bien tu periodo de vacaciones acá en Colombia, que no te vamos a molestar más porque te quitamos casi todo un día hoy. Entonces, muchas gracias. Y esta siempre será tu casa y aquí siempre serás bienvenido. Bueno, muchas gracias y con todo el gusto. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se conectan hasta ahora, igualmente a las personas que nos acompañaron presencialmente a este seminario. Recuerden que vamos a tener todos los jueves los seminarios CIL con diferentes temáticas, diferentes invitados. Muchísimas gracias. Este es un evento que organiza el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes y esperamos pues que hagan parte de este espacio durante todo el año. Muchísimas gracias, John, por tu presencia acá en la universidad.